Y vamos a Profe, compartir pantalla. Dígame, Álvaro. si la prueba la sube a las 1, ¿va a estar a las 1 del otro día? No, queda hasta las 12. Es Profe, diaria. Dígame. ¿cuál es el libro que tenemos que leer ahora? Ahora, ay, el libro de la selva. ¿Se acuerda? ¿Ya habíamos hablado de eso? El libro de la selva es el libro que tienen posterior a este. Después de Yosimio viene el libro de la selva. Ustedes me habían dicho varios que ya lo habían leído. Y habíamos hablado que era que no desaparecía casi nada en la película. Así que para los que quieran ver la película, no sirve. Ya, entonces hoy día tienen su prueba ya de cierre de unidad, el último, y nosotros habíamos trabajado, ¿cierto?, en la unidad de experiencias de amor y naturaleza, que tenía que ver con la poesía. Y íbamos, la clase anterior vimos la retroalimentación de Yosimio y la anterior hicimos como un resumen de la unidad. Entonces ahora vamos a ir con la retroalimentación de nuevo, número 2 de esto. Y nuestro objetivo, estamos trabajando con los objetivos entonces de poesía e interpretación de textos que están en el currículum. Y para esto vamos a recordar. Recuerden, ¿cierto? Que estamos en la unidad de amor, ¿cierto? Y pues de amor y naturaleza. Entonces, no sé si ustedes me quieren nombrar alguna película o canción que trate de las temáticas vistas en la unidad. ¿Alguna película por ahí? Profe, Uh-huh. una película sobre la naturaleza podría ser Spirit. Sí, sí, excelente. Y también trabaja, ¿cierto? La naturaleza con espíritu y también los caballitos, ¿cierto? Se enamoran. También el amor de este hombre se enamora, también ama al caballo, ¿cierto? Lo quiere libre. ¿Ya bien? ¿Alguien más? Zootopia. Ya, perfecto, sí. Sí, ahí tenemos de nuevo que tiene que ver con pero, o sea, no tanto con la naturaleza, sino con los animales más que nada, ¿cierto? Porque recuerden que los animales están dentro de una ciudad. Ya, la última, ya, y aquí dice el Mauricio por chat, tierra de osos, excelente. Sí, muy bien, que allá tenemos la naturaleza, los animales, el amor entre ellos, ¿cierto? La amistad, excelente. Y paqueras, ya sí. Ya, entonces, esto es como un resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Que nosotros partimos, ¿cierto? Con el texto lírico, que estamos trabajando con la poesía, y trabajamos en función de cuál es el propósito comunicativo de la poesía, cuál es la estructura textual de esta, ¿cierto? Que se escribe distinto, se lee distinto, ¿cierto? Recursos lingüísticos, ¿ya? Los recursos lingüísticos que se utilizan, ¿cierto? Estas formas de cambiar estas palabras, ¿cierto? Las figuras literarias, etcétera. Hablamos del hablante lírico, quien habla, el objeto lírico, de qué se habla, y el motivo lírico, de qué se habla de esa persona, ¿cierto? Una cosa es quién habla, a quién le habla y qué se habla de esa persona o un objeto. Y luego trabajamos en función de, ¿cierto?, de una estrategia porque íbamos identificando las imágenes que estaban en la poesía, ¿cierto? Porque nosotros también, cuando leemos poesía, se nos vienen a nosotros imágenes, esa es la idea de la poesía, que imaginemos lo que está ocurriendo, lo que nos quiere decir este poeta o este hablante lírico, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir? Y ahí nosotros íbamos imaginando, ¿cierto? Que vimos un texto de los campos de flores, de los tulipanes, nos íbamos imaginando todo esto. Luego trabajamos con el lenguaje figurado, es decir, las figuras literarias, y trabajamos con la metáfora, ¿cierto? La personificación, la comparación y el oxímoron. Y luego trabajamos en inferir emociones expresadas en la poesía. Y ahí vimos, ¿cierto?, la interpretación de las emociones, vimos los sentidos que nos transmiten, ¿cierto? Si esto no, el, el, el hablante lírico quiere que nosotros nos está diciendo que toca algo o que huele algo o describe lo que siente, ¿cierto? Y también las emociones que nos transmite, y vimos una tabla de emociones, ¿cierto? Para ir identificando que existían muchas más emociones que, por ejemplo, la felicidad, el enojo, había más derivaciones de esto.
Profe, Dígame. ¿el oxímoron era una contradicción? Sí, recuerde que era una contradicción. Ya, entonces para esto vamos a recordar, ¿cierto? Que el texto lírico, el propósito de este es expresar la interioridad de la persona, ¿ya? O es del hablante lírico, expresar lo que siento, mi interior, mis sentimientos, ¿cierto? A través de un poema acerca de algún tema u objeto que yo quisiera hablar, ¿cierto? Mientras que su estructura, ¿cierto? Está estructurado en versos, ¿cierto? Que son estas líneas. Luego está en estrofa, ¿cierto? Que sería lo equivalente a un párrafo, ¿ya? Una estrofa. Y está escrito en prosa poética. A veces está en verso y a veces igual está escrito en prosa que es de reglón a reglón o de línea a línea cuando terminamos el cuaderno. Existen poemas así también. Y también existen los recursos, ¿cierto? Lingüísticos que son las expresiones figuradas. Y a lo que habíamos atribuido a las expresiones figuradas, que son las figuras literarias, para describir la percepción que tiene el hablante acerca del tema. Entonces vamos a aplicar lo que acabamos de hacer, que era este resumen, ¿cierto? Todo lo que hemos visto acá, que es del texto lírico, la imagen, el lenguaje figurado y las emociones, vamos a aplicarlo, ¿cierto? Ya, entonces ustedes habían hecho, de la clase anterior, que era Se canta al mar, ¿cierto? Que este era el poema que tenían que trabajar. Y para eso yo les dije que tenían que recordar usar las estrategias, que era ir destacando, rayando, para aquellos, por ejemplo, que alcanzaron a ir a buscar sus libros al colegio, que recuerden que están ahí. Yo fui a buscar los libros al colegio, así que los pueden ir a retirar. Había unas fechas. Yo creo que si ustedes llaman por teléfono, igual pueden ir a retirar en otra oportunidad. O los pueden ir viendo, se pueden descargar, o igual recuerden que siempre pongo el texto también en el PowerPoint en el caso de que no exista el plan A, B, C, ¿ya? Para esto primero tenían que leer en silencio el Se canta al mar. La clase anterior yo le había puesto un audio, ¿ya? Y muchos de ustedes no lo habían entendido completamente el poema, y ahora lo vamos a realizar entre nosotros. Entonces, mientras leen, era imprescindible y era muy... a ustedes se les hacía más fácil si íbamos rayando, por ejemplo, las marcas textuales, ¿ya? Las frases, por ejemplo, donde el hablante lírico no habla sobre las sensaciones que transmite o lo que siente, lo que ve, por ejemplo, o subrayar palabras o frases que digan lo que perciben sus sentidos, que siento, ¿cierto? Hacia el objeto del poema. Y esto era como una estrategia para poder encontrar estas respuestas, para identificar quién está hablando, es decir, quién es el hablante lírico, a qué o quién le habla el hablante lírico, ¿ya? Entonces este sería el objeto lírico, y luego en el poema, qué sensación predomina en el hablante lírico, identificar al menos 5 figuras literarias en el poema y cómo reacciona el hablante lírico al reconocer el mar por primera vez, que esa era nuestra pregunta clave, ¿ya? Ya. Sí, Javi, en realidad vamos a hacer la actividad que yo a ustedes le había dado esta actividad la semana pasada, con nota le iba a dar 5 décimas por realizar esta actividad. Ahora la ideal era hacer lo mismo, ahora estoy utilizando el texto, ¿cierto? Y vamos a revisarla en conjunto. Dice entonces, se llama el texto, dice, Se canta al mar, de Nicanor Parra. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarlo. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Francamente, ni cómo me llamaba. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón, ni más ni menos, que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur
a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt. Una mañana clara, siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca, ni por pienso, se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban, y una que otra cuestión de contrabando, de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacía un país sin nombre navegado. Como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta, este es muchacho el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña. Eché a correr, sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa, y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el lazo ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? ¿No podría decirlos las palabras? Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Y entonces, cierto que básicamente nos cuenta, cierto, de cómo es la experiencia de este hablante lírico cuando va a conocer el mar por primera vez, cierto. Y ahí va describiendo, cierto, al principio de que nada podría apartar de su memoria, como que describe la situación, ¿cierto? Nos imaginamos la situación, por ejemplo, de cómo sucede que su papá le cuenta que se van a ir a vivir a Chiloé, ¿cierto? Todo lo puede el tiempo, ya dice, todo lo puede el tiempo, nada, como que nada puede borrar. Fue tan importante el momento que le cuentan a él que se tiene que va a ir a vivir a Chiloé, que no lo puede borrar de su memoria, y lo recuerda como si fuera ayer que sucedió que su papá, ¿cierto?, se acerca, ve, dice, la luz de aquella misteriosa lámpara, como que llega con una lámpara y llega a la habitación de este joven y le dice que se van a ir de ahí donde están viviendo y van a ir a vivir a Chiloé. Que ustedes saben que es cierto que esta es una isla que está rodeada del mar, ¿ya? Por eso describe también que él solo había vivido entre montaña y el valle, entonces él nunca había conocido el mar, que esta es su primera impresión. Y ahí nos cuenta, por ejemplo, que partí sin pensar, llegamos a Puerto Montt, una mañana clara, que es el primer desembarco para poder llegar a Chiloé. Tenemos que bajarnos en Puerto Montt, ¿cierto? Y de Puerto Montt empieza a describir, ¿cierto?, que cómo se sube, que se viene ahí a lo lejos, esta isla que está ahí a lo lejos, que está por el mar, porque tenemos que tomar este traslado que es arriba de un barco, ¿cierto? Y se dirige a Chiloé. Ya. Entonces, por ejemplo, acá dice, la primera pregunta es, la primera que ustedes tienen que partir es subrayar, ¿cierto?, las marcas textuales sobre las sensaciones del hablante y su reacción ante lo que ve. ¿Qué es lo que entonces está hablando acá, por ejemplo? Como estábamos hablando anteriormente, que las sensaciones, como, ¿cierto? Acá, por ejemplo, nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara. Y aquí tenemos cómo describe esta añoranza, ¿cierto? Cómo recuerdo gratamente el momento en que sucede esto, en el momento que le dan la noticia de que va a ir a vivir a Chiloé, va a conocer el mar. Uy, la Cata Pozo sale, entra, parece que la Rabota tiene un problema de internet. También nos va, ¿cierto?, mostrando la emoción, la alegría de que tiene el hablante lírico al explicarnos, a mostrarnos, a describir lo que va sucediendo. Por eso, porque todo el tiempo
todo lo puede el tiempo. Sin embargo, creo que ni la muerte va a borrar todo lo que siente. Fue tan impactante, fue tan memorable ese momento que nada puede borrar de su memoria el momento en que él iba a conocer Chiloé. Luego dice que una fuerza mayor me llenó el alma, ya la alegría, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña. Eché a correr sin orden ni concierto, y ahí recuerden que a partir de acá empieza a describir, ¿cierto?, cómo es su primer encuentro con el mar, cómo corre, cómo se lanza al agua, ¿cierto? Y es más, Profe, dígame. que cuando dice echa a correr sin orden ni concierto, ¿esa no sería una reacción más que una sensación? Ah, claro, sí, pues sí es una acción, pero yo me refiero a de que cuando dice echa a correr, como que de tan emocionado, de alegría, se va corriendo hacia allá. Como que no lo, a eso me refiero, pero por supuesto que es una acción. Y claro, y es más, claro, finalmente, acá en el último párrafo dice que gracias a eso, gracias a esa experiencia con el mar, él dice, nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que no la yola. Ya ahí empieza a describir, ¿cierto? Hace esta aclaración de que gracias a ese encuentro con el mar, él empieza a escribir, él empieza a crear poesía. Luego tenemos subraya las palabras o frases que digan lo que perciben los sentidos, ¿cierto? Del hablante hacia el objeto. Y aquí, por ejemplo, ni el resultado que mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó el alma. Y tenemos que ver, ¿cierto? Con el sentido del ver, ¿cierto? Luego tenemos el sentir, por ejemplo, libre y eterna espuma no lejos, como que sí, en cierto, nos está describiendo este sentir de que el mar le provoca tal cosa. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el lazo ondulante de las aguas, de nuevo el sentir. Acá tenemos Dios a mi vista sin cesar creaba, de nuevo la vista, ¿cierto? Sin que en mi ser moviérase un cabello. También nos describe, ¿cierto?, cómo se siente, cómo se escucha el mar. Ya. Pero sigamos. Dice acá. Entonces, ¿quién habla en el poema, cierto? Ya, y aquí puse una persona que recuerda su primer encuentro con el mar, ¿cierto? Porque aquí no podemos decir, sí, que no es simplemente una persona, podemos decir que es un niño. Porque igual este niño, ¿cierto? Que nos está describiendo, es un niño porque nos dice que todavía no sabía escribir, no sabía leer, pero también ahí hace hincapié en lo que en la escuela pública le enseñaban, entonces era un escolar. Ahora no sabemos si podemos suponer, ¿cierto?, que es de prebásica, bien pequeño, ¿cierto? Porque dice, por aquel tiempo yo no comprendía ni cómo me llamaba, no había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. ¿Ya? Sobre todo este punto yo sabía apenas lo que la escuela pública enseñaba. Entonces, ¿cierto?, es un joven, ¿cierto?, un niño pero eso es lo que pasa, que aquí, por eso yo le puse a una persona que recuerda su encuentro con el mar, porque empieza a hablar de que aquí empieza a recordar, ¿cierto?, que cuando era niño pasó esto. Por eso uno infiere, ¿cierto?, que esta persona debe ser un joven o puede ser un adulto que nos está describiendo esto. Luego dice, ¿a qué o quién le habla el hablante lírico en el poema? ¿Cierto? ¿A qué o quién le habla? ¿Cuál es el objeto lírico? ¿Ya? El objeto lírico, ¿de qué se habla? Es del mar, ¿cierto? De su encuentro con el mar. Ese es el objeto. Profe, Dígame. al hablar del hablante lírico, Uh-huh. ¿nunca se pone el que creó, por ejemplo, Nicanor Parra? No. Recuerden que tenemos una cosa que es el poeta o la poetisa, ¿cierto? Que es quien escribe. Y otra cosa es el hablante lírico, es quien habla. Porque podría, por ejemplo, ser el hablante lírico, puede ser un animal también, o un objeto, y no tiene nada que ver, no tiene relación con el autor, ¿ya? Es lo mismo que nos pasa con la narrativa, de que no hablamos, por ejemplo, quién escribió Yo Simio, era una persona X, ¿cierto? Que no significa que esa persona, Sergio Gómez, sea el simio, ¿cierto? Que sería nuestro narrador, ¿ya? Por eso hablábamos distinto. Ahora,
Luego, la pregunta número 3 dice, en el poema, ¿qué sensación predomina en el hablante lírico? Y aquí yo subrayé, por ejemplo, en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas, como marca textual, y solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y ansia de hacer en verso lo que no leyó Dios a mi vista sin cesar creado. Entonces decimos que la sensación que predomina en el hablante lírico del poema es la admiración, ¿cierto? Por la majestuosidad del mar. Y aquí están las citas que nos sustentan, ¿cierto? Porque dice, ¿por qué lo admira? Porque admira el mar porque hasta le pone sexo, dice que es hombre, por ejemplo, gran señor de las batallas. Estamos diciendo, ¿cierto? Que este es un hombre. Luego dice, solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia, debo hacer en verso lo que no leyó. Dice, Dios a mi vista sin cesar creaba. ¿Ya? Y también lo adjudica que Dios va creando cada ola ondulante que va sucediendo en el mar. Profe, Dígame. que yo había puesto que sentía una sensación de éxtasis ante la majestuosidad del mar. ¿También está bueno? Sí, también está bueno. Sí, sí, también se puede definir así como un éxtasis. Perfecto. Luego tenemos 4, que era identificar al menos 5 figuras literarias. Rayos. Acá está. Parece que no les puse, no se guardó. Que yo les puse así como cuál figura literaria correspondía. Creo que ni la muerte ha de borrarla. Por ejemplo, aquí tenemos una hipérbole, ¿cierto? Creo que ni la muerte ha de borrar tal cosa, ¿cierto? Que es una exageración ante a lo que está sucediendo. Luego dice, hacia un país sin nombre navegaba como quien reza una oración. Y aquí tenemos, por ejemplo, una metáfora. Hacia un país sin nombre navegaba como quien reza una oración. Luego dice, el mar que baña de cristal la patria. Y aquí tenemos una personificación porque le está atribuyendo, ¿cierto? Que el mar está bañando a esta patria, ¿cierto? Y luego dice que una fuerza mayor me llenó de alma. De nuevo tenemos una hipérbole. Luego también dice, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y aquí tenemos una metáfora, una comparación, porque ahí tenemos el nexo comparativo que es el cómo. ¿Ya? Y en sí hay muchas más figuras literarias que están en el texto. Así que ustedes pueden identificar alguna u otra. Profe, Dígame. que cuando dice hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración, eso sería una comparación, no una También metáfora. tenemos, sí, también tenemos una comparación, sí, perfecto. Perfecto. Porque ahí tenemos de nuevo el nexo comparativo del cómo. Ahora, lo hacía medio complejo porque parecía que, no sé, como que podíamos leer este texto, igual se podía leer en forma como que si fuera un cuento en realidad, como que está contando lo que está pasando, ¿cierto? Que parecía más un cuento que un poema en realidad. Ya, y finalmente dice 5, en el poema, ¿cómo reacciona el hablante lírico al conocer el mar por primera vez? Y aquí tenemos la respuesta, que el hablante lírico reacciona con admiración, ¿cierto? Alegría, júbilo. Y también podemos decir que es un éxtasis, como decía Álvaro, ante lo majestuoso y potente que le resulta ver el mar por primera vez. ¿Ya? Y las citas textuales aquí están de nuevo, no sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma. Estaba tan feliz, estaba tan contento, ¿cierto? Estaba extasiado de lo que le había sucedido, que echó a correr sin orden ni concierto, ahí de nuevo, ¿cierto? Y luego dice, entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante del agua. Imagínense como la escena de que este niño se pone en la orilla del mar y como que quiere abrazar el mar, como que de la emoción, que nunca había visto algo así, tan majestuoso, tan grande, tan imponente. Ahora, estas emociones también ustedes las van a ver mucho el próximo año cuando estén en primero medio y se trabaja la unidad 1, que se trabaja la libertad como tema literario, y es como nosotros, hay un momento en la historia entre las personas se dan cuenta de la tan enorme majestualidad que nos extiende la naturaleza, y que el ser humano se siente tan poco frente a esto,
somos tan poco al lado de este inmenso mar. Es tan majestuosa la naturaleza, es tan grande, tan imponente, que ¿qué somos nosotros? Como que eso es lo que nos quiere transmitir el hablante. Nosotros pasamos a hacer ¿qué cosa? Si la naturaleza es grande, majestuosa, imponente. Ya, eso. Y a partir ahora yo creo que ahora mismo en lo que termine de descargar las clases, porque esto en la clase se tiene que descargar el archivo, por ejemplo, se convierte y ahí yo subo la clase, voy a subir las clases a YouTube y le subo el Power y voy a habilitar la evaluación. Así que yo creo que de aquí a la 1:10 ustedes van a tener la prueba habilitada para responder en webclass, ¿ya? Así que ahí va a estar lista. Y que la próxima lectura va a ser el libro de la selva, como ya habíamos hablado al comienzo, y está en webclass para que lo puedan leer o acceder a él, y muchos de ustedes me habían dicho que lo habían leído ya. ¿Alguna otra Profesora, pregunta? Dígame. ¿cuándo es la evaluación del libro? No, todavía no le he puesto fecha, Alonso. Ya. Aún no veo la fecha bien, pero casi siempre les dejo como ¿Profe? 3 semanas para leer los libros. Pues. Entre 3 semanas. Dígame, ¿Profe? dígame, Es que no Isabela. escuché bien. ¿Hasta qué hora tenemos para terminar la prueba de hoy? Ah, ya, la prueba está habilitada, ¿cierto? Desde ahora de la 1 y va a estar habilitada hasta las 12 de la noche. Ahora, no quiere decir que Ok. a las 12 de la noche usted me manda un mensaje. Yo le respondo mensajes por Instagram y email hasta las 6, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, si tienen alguna duda, un problema, no le sale la prueba, que una vez le pasó al Anwan, ya que no le salía la prueba en el sistema y no me avisó, por ejemplo, eso me puede decir, profe, están todos haciendo la prueba y a mí no me sale. Que a veces como que la página se cae. Claro, o se le cae y después usted ingresa y no tiene el tiempo. Le restó como 30 minutos. Ya, si le pasa eso, también me puede decir, profe, ¿sabe qué? No me dejó hacerla. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo resuelvo? También no hay problema.